Reciban un cordial saludo. Hoy estaremos comentando sobre las plagas y los métodos de control. Son dos temas muy amplios, pero nos enfocaremos en los aspectos más importantes y trataremos de resumir en lo que sea posible. ¿Qué es una plaga? Una plaga es cualquier tipo de organismo que amenace el retorno económico de lo invertido en una explotación agrícola o pecuaria, ya sea por la disminución tanto en la cantidad como en la calidad o en ambas del producto cosechado, del producto obtenido, o bien por el deterioro una vez producido. ¿Qué conocemos como insecto plaga? ¿Cómo lo podemos definir? Decimos que un insecto es plaga refiriéndonos a un insecto fitófago que se presenta en diferentes etapas o fases del desarrollo del cultivo y que se alimenta de la planta o de una parte de ella, causando pérdidas directas o indirectas. Tenemos en la imagen varios tipos de plagas. Algunas causan daños en granos almacenados, otras causan perjuicios al alimentarse de los diferentes órganos, hojas, semillas, frutos en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, y importante es que lo hacen en diferentes estadios de desarrollo. En algunos casos los daños son causados por adultos, en otros por larvas. ¿Cómo podemos clasificar a las plagas? Existe una clasificación en 4 grupos importantes. Las plagas primarias o claves son aquellas que habitan en los agroecosistemas y causan daños físicos de manera recurrente, de manera permanente. Y estos se traducen en una disminución del valor económico de la producción y, en consecuencia, provocan la aplicación de permanentes controles para su erradicación. Plagas ocasionales son aquellas que habitan en los agroecosistemas, pero solo causan daños en forma ocasional en ciertos lugares o temporadas. Las plagas denominadas transeúntes o migrantes son especies que no habitan en el agroecosistema y su daño está restringido a aquellas ocasiones en las que ingresan a este agroecosistema, utilizando simplemente como hábitat temporal dentro de su ciclo de vida. Y por último, las plagas potenciales, que son aquellas especies residentes en los agroecosistemas cuya presencia usualmente es baja a nivel de poblaciones y no causa ningún daño de importancia económica. ¿Qué podemos hacer frente al ataque de las plagas en nuestros cultivos, en la producción pecuaria? Pues existen algunas alternativas. Una de ellas puede ser no realizar ningún control. En este caso podemos tener pros y contras de esta estrategia. Primero, ¿cuáles serían las ventajas o beneficios? Que no tendríamos inversión por el costo para el control de plagas. Dejamos que la naturaleza restituya los mecanismos de control natural que existe entre los insectos plaga y los insectos benéficos. No estamos afectando al medio ambiente. No se afecta tampoco a las poblaciones de los organismos entomófagos benéficos. La cosecha que se obtenga está libre de contaminantes. Ahora, en contrapartida a eso, tenemos como perjuicios que no vamos a tener una cosecha abundante, probablemente tengamos una cosecha bien pobre, se pone en riesgo la inversión del productor, más aún cuando en muchas ocasiones los agricultores trabajan con créditos que obtienen de los servicios estatales. En este sentido, sería inviable dejar sin control porque tendría una gran pérdida. En otro, adicionalmente, las plantaciones cercanas o que están alrededor del productor y que sí son aplicadas con productos para el control de plagas, provocarían que los insectos o que las plagas en general se movilicen hacia lugares libres de tóxicos. En este sentido, buscando un refugio libre de contaminantes. Y como ya habíamos dicho, la calidad y cantidad de cosecha puede ser insignificante. La segunda opción es el otro extremo de la posición anterior. Aplicar muchos productos para eliminar, si es posible, toda la población de insectos que existan en la plantación. En este caso, pues la única ventaja que podríamos ver es que la cosecha estarían libres del ataque de las plagas, pero sin embargo estaríamos afectando el equilibrio natural al ambiente. Dentro de este equilibrio natural estaríamos afectando poblaciones de insectos que cumplen funciones muy importantes como la de polinización. Estamos afectando organismos que nos ayudan en el control de plagas y enfermedades, en este caso los entomófagos, los organismos entomopatógenos,
menos la producción que obtenemos tendría residuos de plaguicidas. Por el constante uso de estos, se contamina el ambiente y adicionalmente algunas poblaciones de insectos generan resistencia a los productos que estamos aplicando para su control. Una tercera opción podría ser eliminar o suprimir la plaga una vez que fue detectada. Cabe destacar que en los dos mecanismos anteriores se realizan esas acciones sin considerar la presencia de la plaga. En esta tercera opción, primeramente detectamos que existe una plaga y dirigimos nuestro control hacia esa plaga para suprimirla o eliminarla. Y por último, tenemos lo que denominamos manejo de la población plaga. Una vez que fue identificada la plaga, realizamos una serie de acciones que integran aspectos positivos de las estrategias anteriores, en donde se acepta la presencia de las plagas como un fenómeno natural. Plagas son parte de los agroecosistemas, sin embargo pueden ser manipuladas hasta cierto punto en el que no causen pérdidas o perjuicios en los productos que deseamos obtener con la producción agrícola y pecuaria. Haciendo una breve revisión de las principales plagas de los cultivos más importantes en el litoral ecuatoriano, encontramos en el maíz las plagas más importantes como el cogollero, que en su estado larval destruye completamente las hojas que están en desarrollo y a veces incluso llega a dañar la flor masculina de este cultivo. Pueden producir defoliación total en plantas maduras y los ataques más severos se presentan generalmente en los periodos secos. El barrenador del maíz. Sus larvas taladran los tallos de la planta, provocando la marchitez, retraso del crecimiento e incluso la muerte de la planta. Los tallos dañados son susceptibles al volcamiento, se pueden quebrar con facilidad porque quedan huecos. Luego tenemos el gusano de la mazorca. También se conoce como gusano elotero. Sus larvas atacan estigmas y granos, principalmente en aquellos que se encuentran en la parte superior de la mazorca y a veces incluso ingresan más en la misma, dejando túneles. La gallina ciega es una larva cuyo hábitat inicialmente es dentro del suelo. Cuando se encuentra en estado adulto es un coleóptero, un escarabajo que vive sobre la superficie de la tierra, pero mientras está en estado de larva consume las raíces de varios cultivos, debilitando y causando su muerte. En el cultivo de frijol encontramos a la muy conocida mosca blanca del género Bemisia. Es un insecto chupador, un áfido que succiona los nutrientes de las hojas de las plantas y estas inmediatamente presentan amarillamiento y encrespamiento de las hojas, seguido de necrosis y caída o defoliación. A través de estas picaduras permite el ingreso de ciertos patógenos, principalmente virus de importancia económica que también causan daños de consideración, como el virus del mosaico dorado del frijol, el virus del mosaico del pepino, el virus del enrollamiento de las cucurbitáceas, el virus del enrollamiento del tomate, entre otros. Diabrótica. Los adultos comen hojas, flores y yemas, haciendo agujeros irregulares. Transmiten virus como el virus del mosaico rugoso del frijol, el virus del mosaico del cauquí, y sus larvas también se alimentan, pero en este caso de las raíces de varios cultivos, debilitando el sistema de sostenimiento de las plantas. El picudo del frijol causa daños a nivel del área foliar. Las larvas se alimentan y destruyen semillas en desarrollo. Las vainas afectadas a menudo tienen una apariencia flácida y torcida. El lorito verde en estado adulto y en ninfa succiona la savia de las hojas, yemas y peciolos. Inyectan una saliva tóxica, causando achaparramiento y encrespamiento de las hojas, reducen el vigor de la planta y obviamente el rendimiento. Transmiten el virus del enrollamiento de la hoja de la papa. Dentro del cultivo del arroz encontramos sogata, o también conocida como cigarrita del arroz, que succiona la savia de las hojas tiernas del cogollo, de las plantas jóvenes, también de las plantas viejas, retrasa el crecimiento, causa achaparramiento de las plantas y quema el ápice de las hojas. También transmite virus, en este caso el de la hoja blanca, el que puede causar hasta un 50% de la pérdida de la producción. Por su parte, la novia del arroz, una conocida plaga cuyo nombre científico es Rupella albinella, perforan e ingresan al tallo debilitando la planta, llegando a comprometer considerablemente su producción. Generalmente la larva se localiza en los 2/3 inferiores del tallo y permanecen aún después de la cosecha. El chinche hedionda o chincha apestosa es otra de las plagas que ataca en estado adulto y en ninfa, succionando
los contenidos de los granos y causa el vaneamiento de la semilla, o sea que las semillas quedan vacías, sin contenidos. Las zonas afectadas suelen presentar decoloración. En el cultivo del café, probablemente la plaga de mayor importancia es la broca Hipotenemos hampei, un coleóptero de un tamaño muy diminuto, similar a la cabeza de un alfiler, cuya hembra ingresa en el fruto, haciendo canales desde una zona del fruto denominada ombligo y dentro de la semilla oviposita. Los huevecillos dan lugar a la aparición de las larvas y estas se alimentan causando cavernas, causando el ingreso también de organismos patógenos y el fruto termina pudriéndose. Cuando el insecto alcanza su estado adulto, emerge del fruto y el ciclo continúa. Dentro del cultivo del cacao podemos encontrar plagas también de mucha importancia, como la polilla del tronco, la mosquilla del cacao, los thrips, los áfidos, el medidor de la hoja, que es una larva del género Liriomyza. En el cultivo de soya encontramos al gusano cortador, perteneciente al género Agrotis. Atacan a varios cultivos, cortan el tallo a ras del suelo, provocando un daño irreparable. Las larvas más pequeñas raspan los tallos y dejan débil a la planta. En el caso del falso medidor, las larvas atacan a la hoja, solo se comen la parte más blanda, no consumen las nervaduras, por lo cual la hoja adquiere una apariencia de malla cuando ha sido totalmente atacada. El gusano de la soya, perteneciente al género Anticarcia, sus larvas se alimentan del follaje, reduciendo considerablemente el área fotosintéticamente activa y en consecuencia debilitan a la planta. En ataques fuertes pueden también consumir las vainas de la soya. Por su parte, el picudo negro realiza daños tanto en estado adulto como en estado de larva. En el primer caso, inician el ataque desde la emergencia del cultivo, son trozadores de plántulas, destruyen los cotiledones y los peciolos. Y en el segundo caso, en estado larval, destrozan los tejidos internos y provocan una agalla que dificulta el paso de la savia. Esto debilita totalmente a la planta, haciéndola susceptible a la came o al volcamiento por efecto del viento o de la lluvia. En cuanto al cultivo de caña, tenemos al taladrador de la caña, que son larvas que causan daño directo en el tallo, haciendo túneles en los entrenudos al interior del tallo, reduciendo el vigor de la planta y produciendo con mucha frecuencia la muerte de la misma. Y el control para esta plaga es más efectivo con el uso de variedades resistentes y a través del control biológico. En el caso de la candelilla, también conocida como salivazo, el adulto succiona la savia de la hoja, dejando en la superficie una especie de saliva. Esta saliva contiene enzimas que reducen el área foliar, disminuyendo la actividad fotosintética de la planta. En este caso, la planta disminuye su desarrollo y puede provocar su muerte. Con relación al coco rinoceronte, los adultos perforan la caña en su interior, dejándolas en forma de tubo. Como observamos en las imágenes, se controlan a mano o con trampas de luz. Con respecto a las solanáceas, un grupo importante de cultivos como el tomate, berenjena, pimiento, ají, tabaco, papa. Entre las principales especies cultivadas encontramos también algunas plagas de importancia económica, como el gusano cachudo, gusano cornudo, gusano del tabaco o del tomate, como se lo conoce. Las larvas son masticadoras voraces del follaje. Consumen hojas enteras, empezando desde el borde hacia el centro de la hoja. También consumen frutos y tallos. En el caso del picudo o gorgojo del ají, el adulto se alimenta de los frutos frescos y en ausencia de estos puede llegar a consumir hojas tiernas. La larva, una vez eclosionada, se alimenta de la semilla en el interior del fruto y causa necrosis o pudrición en los tejidos y en las semillas en formación. En el caso del minador de la hoja del tomate, el daño principal es ocasionado por la larva, que tiene un diminuto tamaño y eso le facilita para hacer galerías o minas a nivel del mesófilo de la hoja, en donde se desarrolla y se alimenta. Este daño se presenta con mucha frecuencia en las hojas más viejas y después se extiende hacia las más jóvenes. En el grupo de las cucurbitáceas tenemos importantes cultivos como el melón, sandía, pepino, achoche, zapallo, y en estos se presentan algunas plagas como el barrenador de la guía de la calabaza.
En este caso, las larvas minan los tallos, debilitan a la planta, pueden quebrarlas y causar pudrición en el cuello de la raíz y la muerte de las guías. Es una plaga de mucha consideración o de mucha importancia en el caso de las curvitáceas. Con respecto al gusano perforador del fruto, generalmente las larvas se alimentan de brotes, donde entreteje con seda, pero pueden perforar también tallos, frutos y consumir flores y hojas. Ahora bien, para el control de las plagas podemos agrupar los métodos de control en dos grandes grupos. Primero, los métodos directos de manejo de plagas y segundo, los métodos indirectos. Dentro de los primeros, de los métodos directos, encontramos el control biológico y microbial, un conjunto de medidas que se adoptan para el control de plagas, como la crianza de depredadores o parasitoides en condiciones controladas. Sin embargo, hay que destacar que la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que se requieren para la multiplicación de estos organismos utilizados en el control biológico pueden ser muy costosos. También tenemos la producción de patógenos de plagas, o también conocidos con el nombre de entomopatógenos. Al igual que en el caso anterior, consiste en la multiplicación de organismos entomopatógenos en condiciones controladas, entre los que destacamos hongos, bacterias y virus. Algunos ejemplos de estos organismos que incluso se encuentran ya en presentaciones comerciales, vamos a citar dentro de hongos el Metarrhizium, el Beauveria bassiana, el Verticillum. En el caso de las bacterias, el Bacillus thuringiensis es muy utilizado desde hace mucho tiempo, y en el caso de los virus también se han desarrollado algunos productos para el control de insectos. Algunas ventajas del control biológico que se pueden destacar: poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros organismos, incluyendo el hombre. La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara o no se presenta. El control es relativamente a largo término. El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial. La relación costo-beneficio es muy favorable. Evita plagas secundarias. No existen problemas de intoxicaciones. Se lo puede usar dentro del contexto de un programa de manejo integrado de plagas. Dentro de las principales desventajas, destacamos el escaso conocimiento por parte del productor sobre los principios del método, falta de políticas y financiamiento que promuevan programas de control biológico, falta de personal especializado o escasez al menos de personal especializado, limitada disponibilidad de centros de expendio. No es fácil conseguir un producto para el control biológico como se consiguen los productos agroquímicos, son totalmente asequibles. El costo puede ser igual o superior a los productos tradicionales. No todas las especies de plagas dentro de un complejo son atacadas efectivamente por los enemigos naturales. La mayoría de los enemigos naturales son más susceptibles a los pesticidas que las plagas. Las plagas han adoptado mayor resistencia ante las aplicaciones de plaguicidas, y los enemigos naturales se incrementan lentamente en comparación de las plagas. El control físico consiste en la utilización de algún agente abiótico en intensidades que resulten letales para los insectos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la solarización, que utiliza los rayos solares para eliminar insectos patógenos del suelo, hongos y bacterias, por ejemplo, así como nemátodos y ciertas semillas de malezas. El uso de agua hervida, o mejor dicho, el uso de agua hirviendo, consiste en remojar la tierra con agua hirviendo. Para esto se recomienda utilizar aproximadamente 10 litros de agua por metro cuadrado. Se puede realizar la siembra después de 2 o 3 días de haber realizado el tratamiento con agua. Y otro mecanismo es la inundación. En algunos casos, en algunos cultivos, se puede inundar la parcela para eliminar algunas plagas. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del método físico? Bueno, dentro de las ventajas, son compatibles con otros métodos de control. Algunas son aplicables a nivel de pequeño y mediano agricultor. Son métodos sencillos y baratos. No contaminan el medio ambiente, excepto en el caso de la quema de los campos, que sí provoca daños. Y dentro de las desventajas, algunas de estas prácticas requieren demasiada mano de obra y algunos agricultores prefieren el uso de los agroquímicos. El control químico es el más utilizado por los agricultores, o por lo menos el más conocido, y consiste en el uso de productos plaguicidas. ¿Y qué son los plaguicidas? Sustancias químicas que se utilizan para combatir las plagas, ocasionando
trastornos no solo en las plagas, sino también en todo el entorno biótico y abiótico, tanto dentro del agroecosistema como en el ambiente en general e incluso en los seres humanos. Lamentablemente, el efecto que tienen los agroquímicos trasciende a la plaga a la cual queremos eliminar, afectando a otros organismos vivos y al medio ambiente en general. De acuerdo a su forma de actuar, los plaguicidas pueden ser clasificados en 4 grupos de importancia. Primero, los plaguicidas de contacto. En este caso, el insecto es eliminado por vía dermal al entrar en contacto con el producto. Se aplican generalmente en el follaje o en el suelo y no ingresan a la planta. Su acción solamente, como su nombre lo indica, es de contacto. Los sistémicos sí ingresan a la planta, se aplican en el follaje o al suelo y se trasladan dentro de la planta. Cuando los insectos consumen estas plantas tratadas o envenenadas, son eliminados. De inhalación son aquellos que al aplicarse se transforman en gases que son inhalados por las plagas. Se utilizan para el tratamiento de semilleros y viveros principalmente. En este caso, el insecto es afectado al alimentarse, al consumir los órganos vegetales que fueron fumigados. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del control químico? Existe un gran debate al respecto, pero aquí resaltamos las siguientes ventajas. Controlan varias plagas a la vez, algunos son selectivos, son fáciles de conseguir y de aplicar, son de acción rápida, se utiliza poca mano de obra, tienen un efecto persistente o residual que hace que las plagas se controlen por mucho más tiempo, es de gran aceptación por parte de los agricultores. ¿Cuáles son las desventajas? El efecto sobre los animales silvestres. Las plagas adquieren resistencia porque no todas son eliminadas, las que sobreviven van desarrollando resistencia a ese producto. Se producen efectos negativos en la flora de insectos benéficos, los residuos que se mantienen en la planta al momento de la cosecha, al ser consumidos por las personas, provocan daños en la salud de las mismas. Los costos de la utilización de estos pesticidas son muy altos, producen intoxicaciones en el campo y además contaminan el ambiente. Muy frecuentemente contaminan las fuentes de agua. Dentro del control mecánico tenemos varias prácticas que tienen tanta antigüedad como la misma agricultura, como es el caso de la recolección y destrucción manual de insectos o la construcción de barreras físicas. Este método consiste en la remoción y destrucción de los insectos y órganos infectados de las plantas. También se incluye el uso de dispositivos o barreras para la exclusión de los insectos y de otras plagas. Ejemplos de control mecánico: uso de barreras físicas, cercas, mallas y otros, herramientas de labranza, cobertura de plástico para eliminar malezas o prevenir la germinación de las mismas. En la gráfica también podemos ver algunos ejemplos como la eliminación de tejidos enfermos con presencia de patógenos, la recolección manual de plagas, la utilización de barreras vivas y la utilización de barreras que bloqueen la presencia de los insectos. Ventajas y desventajas del control mecánico. Dentro de las ventajas podemos resaltar que son compatibles con otras tácticas o técnicas de manejo, se pueden aplicar tanto en pequeños o en grandes agricultores, no dejan residuos contaminantes en el ambiente, son métodos sencillos y económicos. Dentro de las desventajas, algunas de estas prácticas requieren de mucha mano de obra. Algunos de estos procedimientos aún se encuentran en etapas experimentales. Los métodos modernos pueden resultar muy sofisticados para el agricultor. Otro método indirecto para el control de plagas es el control etológico. Aprovecha las reacciones de comportamiento de los insectos en respuesta a la presencia de estímulos de naturaleza física, química o mecánica. Este método consiste en la utilización de trampas. ¿Y qué es una trampa? Todo tipo de recipiente, dispositivo o artefacto para la captura de insectos utilizando elementos atrayentes. Ejemplos que podemos citar está el papel o plástico con sustancias pegajosas, los recipientes con alimentos o con el uso de feromonas. Dentro de las ventajas del control etológico resaltaremos el que no afectan al ambiente ni a la fauna benéfica,
Los productos atrayentes se utilizan en dosis muy bajas, no perjudican a la salud de las personas que los manipulan, son de fácil empleo, no crean resistencia en los insectos, tienen relativamente bajo costo y son compatibles con otros programas de manejo integrado de plagas. Y dentro de las desventajas del control etológico tenemos la especificidad, es decir, que no controlamos a varias plagas, sino específicamente a un tipo de plagas que reacciona ante el producto que estamos utilizando como atrayente. El éxito de su uso depende del mantenimiento de las trampas y los costos pueden ser en ocasiones altos. En segundo lugar, tenemos los métodos indirectos para el manejo de plagas. Dentro de este método podemos encontrar algunas formas de control, como el control cultural, que consiste en el uso de prácticas agronómicas rutinarias para crear un agroecosistema menos favorable al desarrollo y sobrevivencia de las plagas. Dentro de las prácticas más comunes que se utilizan en el control cultural, resaltamos la asociación de cultivos, la preparación de suelos, la rotación de cultivos y la manipulación de la fecha de siembra. En el primer caso, la asociación de cultivos consiste en combinar varios cultivos en una misma unidad productiva. De esta manera, disminuimos las probabilidades de que se generen altas poblaciones de insectos plaga. Con la preparación del suelo, también podemos reducir la presencia de ciertas plagas o patógenos al voltear el suelo, ya sea por métodos mecánicos o por métodos manuales. Estamos exponiendo las plagas que habitan en el suelo a las condiciones de sol, a la presencia de animales que los consumen, como las aves. Dentro de lo que es rotación de cultivos, es una práctica muy efectiva porque si hay una plaga que ataca al maíz y sembramos siempre maíz, vamos a tener la presencia permanente de esta plaga, pero al rotarla con otros cultivos se va a romper el ciclo de desarrollo de las plagas del maíz. La manipulación de la fecha de siembra también es una práctica que se realiza cuando se conocen las épocas o temporadas en donde hay mayor incidencia de cierta plaga, entonces movemos las fechas. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas del control cultural? Dentro de las ventajas, generalmente no son costosos, se reducen los costos de los controles sanitarios, se pueden obtener varios beneficios al mismo tiempo, se rompe el ciclo de desarrollo de los insectos, son compatibles con otros métodos de control y no causan perjuicio al ambiente, excepto en aquellos casos en donde se hace quema de rastrojos y se hace un uso excesivo de la labranza con el uso del tractor. Dentro de las desventajas tenemos que estas prácticas son efectivas en grandes superficies en donde se requiere la colaboración de la comunidad y cuando no hay colaboración de la comunidad pues no se tienen los resultados deseados. La mayoría de estas prácticas son preventivas y se deben aplicar aunque no haya la presencia de la plaga. Se requieren ciertos conocimientos sobre los ciclos de desarrollo de los insectos plaga. El control genético es otro método indirecto para el control de plagas que consiste en la utilización de plantas con tolerancia al ataque de plagas. La investigación de los genes de resistencia que presentan algunas especies de plantas ha permitido desarrollar o transferir esos genes de resistencia a otras especies cultivadas, obteniéndose variedades con tolerancia al ataque de ciertas plagas o de ciertas enfermedades. ¿Cuáles son estos mecanismos de resistencia? Existen básicamente tres mecanismos de resistencia. La no preferencia, que ocurre cuando la planta tiene ciertas características o estructuras físicas de protección que la hace no apetecible por parte de la plaga. La antibiosis, en donde la planta produce sustancias nocivas que afectan el desarrollo o supervivencia del insecto, y la tolerancia, en donde la planta es capaz de soportar una población de insectos sin sufrir grandes pérdidas en su vigor o crecimiento. Por último, tenemos el control legal, que consiste en la aplicación de medidas de combate que pueden ser o no de tipo preventivo, pero que siempre están basadas en disposiciones legales. Las medidas o métodos de control legal para las plagas comprenden aquellas que están regidas por leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas. Algunos de los objetivos que persiguen el control legal son evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas procedentes de otros países, evitar y retardar dentro del propio país la dispersión de plagas
localizadas en áreas restringidas, reforzar y coordinar a nivel regional el combate de los insectos plaga, asegurar la calidad y eficiencia de los productos químicos y biológicos. Muchas gracias.